Muy buenos días. Hoy vamos a tratar el primer tema de la primera unidad, que tiene que ver con una introducción a la exploración visual de datos. Y vamos a ver algunos subtemas dentro de esta sesión. Vamos a ver primero tipos de variables y escalas, y esto lo vamos a hacer con la intención de dar una primera aproximación y en posteriores clases vamos a ahondar un poco más. También vamos a ver sobre los tipos de tablas que tienen que ver también con la visualización de datos. Es, digamos, la manera por excelencia que se utiliza para visualizar datos. Vamos a ver también gráficas de barras y circulares, también conocidas como las pie charts, gráficas de líneas, gráficas de ojiva, tablas bidireccionales, es cuando ya utilizamos dos variables para hablar de los datos, y histogramas. Al final vamos a ver sobre histogramas. Bueno, en términos generales, cuando hablamos de visualización de datos, como mencioné al inicio, nos referimos a esta idea entre lo gráfico, entre sí, ciertas cosas visuales como esto, pero también podemos referirnos a sencillamente mostrarlo en tablas y buscar la mejor manera para mostrar esos datos. Entonces, como les decía, probablemente la manera más acostumbrada, ¿no? Lo más usual que tenemos para ver estos datos es en tablas, acomodadas en tablas, y esto ya es una manera de presentarlo a nuestros lectores, pero también para nosotros poder hacer algo con esos datos o que nos muestren a nosotros cierto patrón. Entonces también va a ser importante que en vez de tener de manera caótica los datos, podamos tener una disposición de cómo queremos asociar los elementos que tratamos dentro, por ejemplo, de las tablas. Eso es como la primera. Y las tablas de datos podemos dividirlas entre unidireccionales y bidireccionales o multidireccionales. Las unidireccionales son las más sencillas y es que tenemos cierto elemento y estamos observando algo de ese elemento. Entonces, por ejemplo, una tabla muy sencilla sería decir cuántos habitantes tiene la ciudad de Ensenada. Entonces, Ensenada es esa observación, es el elemento que estamos observando, y hay una propiedad que estamos asociando a ese elemento. Entonces, por ejemplo, también podríamos decir más propiedades de ese mismo elemento. Sigue siendo esto una tabla unidireccional. Entonces, tendríamos, por ejemplo, un número de habitantes, tiene un puerto, cerveza, vino, ambos, y extensión territorial. Entonces, todos estos elementos, todas estas propiedades, siguen siendo de un mismo elemento. Pero además, unidireccional no se refiere a la cantidad de observaciones o a la cantidad de individuos que observamos, sino se refiere a que podemos contestar preguntas sencillas, apelando solamente a una variable, por ejemplo. Entonces, yo podría tener un individuo con distintas propiedades, seguiría siendo una tabla unidireccional, o muchos individuos con muchas propiedades, eso también seguiría siendo una tabla unidireccional, que sería como este caso, ¿no? Vamos a ver más adelante un contraste con las tablas bidireccionales o cuando ya estamos utilizando más variables, digamos, para contestar preguntas. Pero toda la idea de fondo de esto es que podemos hacer preguntas muy sencillas a esta clase de tablas. Por ejemplo, la ciudad de Ensenada tiene puerto y sí, ¿no? ¿Cuántas personas viven en la ciudad de Ensenada? ¿Cuántas personas viven en la ciudad de Monterrey? Es decir, solo necesito apelar al individuo y a esa propiedad para que me dirija al dato concreto. ¿Sí? Ahora, ya desde aquí podemos ver los tipos de variables que vamos a manejar en el curso y en lo que se maneja con el trabajo de datos. Las cualitativas, las categóricas y las cuantitativas. Las variables categóricas usualmente están asociadas al trabajo de investigación cualitativo y tiene que ver con crear precisamente ciertas categorías o establecer ciertas categorías. Por ejemplo, en la tabla que tenemos, en el caso de cerveza, vino o ambos, estamos tratando con cierta variable categórica. También, por ejemplo, con el si tiene puerto o no, aunque es binaria, sí o no, también podemos considerar como que son dos categorías distintas, la categoría de sí y la categoría de no. Sin embargo, por ejemplo, para las variables cuantitativas tenemos dos tipos, discretas y continuas. Las discretas se trata de aquellos números que no pueden ser divididos, números enteros. Entonces, por ejemplo, el número de habitantes debe de ser un número entero. No podemos tener, por ejemplo, en Ensenada
330.652.5 personas, ¿no? No podremos tener eso. Y esto sería una variable cuantitativa discreta. Mientras que las continuas permiten gradaciones y dependen de la regla que se esté utilizando para medir. Entonces, por ejemplo, la extensión territorial, cuando hablamos de kilómetros cuadrados, sí podemos hablar, por ejemplo, de 637.2 kilómetros cuadrados, ¿no? O si podríamos utilizar, por ejemplo, otro tipo de dato, la altura de las personas, podríamos decir 175.2 centímetros, ¿no? Entonces, cada una de estas son variables continuas porque permiten cierta gradación, mientras que las discretas son números enteros, categorías de, perdón, no quisiera meterse en ese término con esto, pero es números enteros, o sea que hay un brinco, ¿no? De uno a otro. Entonces tendríamos 330.652 habitantes y el siguiente número tendría que ser la terminación 653 habitantes, ¿no? Ese tipo de dato. Ahora, estos datos, lo que puede ser los cuantitativos y los categóricos, con esta división en los cuantitativos, estos dos tipos de variables pueden ser medidas con ciertas escalas. En el caso de las categóricas, se dice que tiene una escala nominal. O sea que, pues, realmente decir escala uno se imagina como si fuera una regla o una escalera, pero en realidad solamente es como que se divide el espacio en ciertas, en este caso en ciertas categorías, ¿sí? Entonces decimos que en las categóricas, con información categórica, utilizamos un tipo de escala nominal. Por lo general no podemos utilizar este tipo de escala con variables cuantitativas. Porque, por ejemplo, si yo tuviera las medidas de todas las personas del salón, prácticamente sería muy raro que dos personas tuvieran exactamente la misma medida. Entonces tendría que ser, por cada medición, tendría que ser una propia categoría, ¿no? En la medición. En vez de considerar que se trata de una, que de hecho vamos a mencionarlo, de un intervalo, ¿no? De una secuencia. Pero bueno, podríamos decir, si queremos contestar esto de manera resumida, es que cuando tenemos datos categóricos, utilizamos una escala nominal. En el caso de las ordinales, se refiere a aquellos datos que sí importa el orden. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, en el caso de cerveza, vino o ambas, en ese caso no importa el orden, puede ser cualquiera de los dos, cualquiera de los tres, de hecho. Pero, por ejemplo, si yo dijera, ¿qué tan buena es la cerveza en estas ciudades? ¿Buena? ¿Regular? ¿Mala? Esto ya me puede dar pie a construir o usar una escala ordinal para ese tipo de dato que es categórico, ¿sí? Son categorías finalmente, bueno, regular, mala, pero hay un orden. Yo estoy proponiendo un orden. También, por ejemplo, las escalas que dicen es suficiente, muy suficiente, regular, no suficiente, nada suficiente, ¿no? O sea, esto me permite apelar a un tipo de escala ordinal. El orden sí importa. En el caso del otro, el nominal, cuando es un tipo de escala nominal, el orden no importa, ¿no? Esto va a ser importante más adelante y ahorita va a empezar, esto es como empezar a acostumbrarnos a utilizar estos términos. Luego tenemos de intervalo, que es precisamente digamos, la que se utiliza para las variables cuantitativas, y es que sí hay cierto paso, ¿no? Cierto número de elementos, y es lo que sirve precisamente cuando decimos o notamos la diferencia entre decir, no sé, 330.000 a 331.000, ¿no? Sabemos que dentro de ahí todavía podríamos hacer más divisiones, ¿no? Hay más elementos. No es una escala tipo nominal, es una escala de intervalo. Y la de razón, a diferencia de la de intervalo, es que la de razón tenemos un cero absoluto. Entonces, eso va a ser importante para cierto tipo de pruebas estadísticas, porque hay cierto tipo de pruebas estadísticas que toman en cuenta como, bueno, podemos hacer tanto número hacia arriba y tanto número hacia abajo, ¿no? O sea, puede haber distintas medidas
para un elemento. Podría, por ejemplo, cuando mido en centígrados, en grados centígrados, la temperatura, yo puedo tener arriba de 0 y abajo de 0. Y eso sería de intervalo, ¿no? Sería mucho más propio utilizar una escala o decir que estamos partiendo de que se está utilizando una escala de intervalo. Pero en la escala de razón existe el cero absoluto. De hecho, ustedes podrán notar que el número de habitantes no puede ser en números negativos. Entonces, el 0 es un número que no se puede pasar de él. Esto sería entonces una variable cuantitativa que utiliza una escala de medida de razón, ¿sí? Por lo que existe un 0. Igual sucede con la extensión territorial, sería de este tipo de variable cuantitativa de razón. Podríamos utilizar aquí algo que utilice de intervalo, pues sería precisamente la temperatura, ¿no? Podríamos decir cuáles son los grados centígrados más bajos que tiene cada una de estas ciudades, y ese número puede pasar negativo o positivo, ¿no? Bueno, esto como una primera introducción, porque voy a empezar a usar estos conceptos conforme avancemos en la exposición. Bueno, así rápido, pues los datos o la información que tenemos puede ser de dos tipos, pues como resumen, cuantitativo y categórico. Y estos tipos de información se miden de distinta manera, con distintas escalas, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Esto para que lo tengan ahí apuntadito y a la mano. Lo que vamos a interpretar entonces también es que nosotros tenemos una serie de observaciones o de individuos. En este caso, por ejemplo, en esta tabla son las ciudades, pero puede ser personas, comunidades, ¿no? Polígonos en la ciudad, demarcados, ¿no? Cualquier unidad que nosotros utilicemos para medir, como aquello que estamos observando, el elemento que estamos observando. Estas vamos a decir que son las variables independientes, mientras que aquella información que estamos desglosando son las variables dependientes, que están relacionadas precisamente, pues en este caso tenemos dos variables cuantitativas y dos variables categóricas. Dependiendo de la cantidad de información, se puede acomodar de distinta manera. Y esto es porque, por ejemplo, aquí nomás tenemos 4 ciudades y 4 variables. Si tuviéramos menos ciudades, podría ser mucho más cómodo decir que las ciudades estén al inicio de las columnas y toda la demás información en filas. Entonces, podríamos tener algo como esto. ¿Sí? Entonces, podemos acomodarlo de una u otra manera y eso va a depender de la cantidad de información que tengamos y eso, de nuevo, en cómo visualizamos esa información. Bueno, ahora, para pasar a la siguiente parte, ya nos vamos a adentrar al uso de las gráficas y esto va a ser como un repaso breve de lo que probablemente vieron en otras sesiones, en otros cursos. Primero, pues tenemos las gráficas de barras, ¿no? Que son como las más comunes que se observan. Aquí lo más importante que notar es que las gráficas de barra permiten contrastar de manera muy rápida cantidades entre distintos individuos o distintas observaciones. Aquí, por ejemplo, yo les muestro de las primeras, si mal no recuerdo, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, creo que son 11 lenguas que se hablan en Baja California y el número de hablantes. Y esto nos permite de manera muy rápida distinguir que el mixteco tiene más del doble de la siguiente, ¿no? Que sería zapoteco, más del doble de hablantes. Entonces, la gráficas de barra tiene el propósito de mostrar de manera muy rápida esa clase de información. Y hasta aquí ustedes podrían decir, bueno, es solamente un asunto de visual, ¿no? Van a ver más adelante que si hay consecuencias de qué tipo de gráfica utilizar y que si es pertinente decir, bueno, escogí esta por estas razones y no otra, ¿no? La otra es la gráfica circular o la de pie, ¿no? Aquí algo interesante con este tipo de gráfica, y noten qué es lo que ya está pasando con estos, ¿no? Estoy utilizando los mismos datos, pero los estoy mostrando en este modo circular. Si se dan cuenta, debido al número de individuos que tenemos, parece ser medio caótico alcanzar a distinguir qué es lo que está ocurriendo adentro del pie, ¿no? A diferencia de la otra, que era muy rápido poder distinguir, aquí, bueno, sí, sin lugar a dudas estamos viendo que el mixteco está en primer lugar y que cubre más de la mitad de lo que estamos observando, pero bueno, ¿y qué pasa con los otros casos, no? Entonces, puede ser útil para comunicar ciertas cosas o para destacar
cierto comportamiento, pero mucho cuidado cuando tenemos muchos individuos observando. Ok, y pues otra de las ventajas comparado a la gráfica de pie circular es que la gráfica de barras nos permite también hacer comparación entre otras variables, ¿no? En los otros dos casos solamente era cantidad de hablantes por lengua, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo inventado. Hay varios que les voy a mencionar más adelante, que es, por ejemplo, Pepe, ganancias 500 pesos, ahorros 50 pesos, ¿no? Entonces, la gráfica de barras nos permite poner pues dos, tres o varias columnas asociadas a un mismo individuo, y eso significa varias variables, estamos observando varias variables al mismo tiempo. De nuevo, eso también va a depender del propósito que tengamos para mostrar esa información. Si queremos mostrar 20 variables para cada uno de los individuos, eso sí va a ser muy difícil de observar, tal vez no sea lo más pertinente. Muy bien. Las siguientes gráficas son las de línea. Estas son muy parecidas o se parten de una gráfica, por ejemplo, de barras, y lo que hacemos es que trazamos, cuando se graficaba a mano, lo que se hacía era trazar en el punto medio de cada una de las barras y se iba haciendo un punto. Entonces, digamos, a partir de una gráfica como esta, obteníamos algo como esto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Las gráficas de línea no son muy buenas para representar, por ejemplo, este tipo de contrastes, ¿no? Entre individuos con ciertas cantidades, en este caso de hablantes. Las gráficas de línea representan mejor cuestiones que se modifican con el tiempo, es decir, que el eje horizontal usualmente significa tiempo o comparación, que existe alguna conexión entre los individuos que estamos observando. En este caso, por ejemplo, esto no es muy pertinente utilizar una gráfica de línea con datos de este tipo, de número de hablantes, porque realmente pues están disociados, ¿no? O sea, cada uno de los individuos pues sí tiene una cantidad de hablantes, cada una de las lenguas, pero no hay como mucha conexión en el decir por qué pasamos de mixteco a zapoteco y por qué existe esa caída, ¿no? No hay como mucha relación sobre eso. Otro lado, para cuestiones, por ejemplo, en este caso tenemos la temperatura media de Ensenada y como pueden observar, aquí ya tiene un poco más de sentido, ¿no? Se puede ver esta ola que sucede en julio, agosto, septiembre, octubre, principalmente entre agosto y septiembre, ¿no? Y esto es porque estamos utilizando como eje horizontal el tiempo, ¿no? Y tenemos otro tipo de gráficas que se llaman gráficas de ojiva. Este tipo de gráficas utilizan también esta misma base de gráficas de línea, pero la diferencia es que realizamos un conteo acumulativo en cada uno de los pasos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, este caso no tiene mucho sentido, pero les digo que sería más o menos de esta manera. Digamos que en enero nosotros tenemos 18 grados, 18.6, ¿no? Si sumamos estos 18.6 con 18.8 de febrero, tendríamos 37.4, ¿sí? 37.4 le sumamos 19 y tenemos el siguiente número. Y así vamos acumulando, conforme vamos avanzando, vamos acumulando. Esta es una tabla de frecuencias acumulativas, o tabla de frecuencias, sí, acumulativas, ¿sí? Hasta llegar que en diciembre tenemos 250.7 grados centígrados. Y eso creo que no sucede hasta donde yo he vivido, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, esto nos presenta un problema al momento de presentarlo como una gráfica, porque, pues sí, está creciendo, hay una tendencia de crecimiento, pero esto no nos habla en nada sobre lo que sucede en la realidad, y menos con este tipo de datos. Entonces, de nuevo, es muy importante saber qué datos son los que tenemos y si es pertinente uno usar una u otra técnica. Para graficar una gráfica de ojiva, tenemos primero que hacer esta suma acumulativa y, y la acumulativa es la que utilizamos para graficar la gráfica de línea, ¿sí? Entonces, como ven, pues en diciembre tenemos 250 y feria de temperatura y eso pues no es así. Ahora, un caso real. En la página del gobierno de México están utilizando ese tipo de gráficas para expresar los casos acumulados y los casos diarios de COVID-19. Quiero que noten dos cosas. El hecho de que están utilizando una gráfica de líneas
y una gráfica de barras. Algo más allá de que sea cuestión de diseño gráfico el que le comuniquen a la gente que pues, los casos diarios están expresados con la gráfica de barras y los casos acumulados con una gráfica de línea. Más allá de eso, eh, quiero que noten que tenemos dos escalas, o sea, estamos viendo dos gráficas en la misma gráfica. Los casos diarios tienen la escala de la izquierda y los casos acumulados el de la derecha. Entonces, no, realmente en el fondo no nos sirve de mucho ver estas dos gráficas juntas, ¿sí? Porque los casos acumulados nos están comunicando otra cosa que los casos diarios. Entonces, igual para una examinación rápida, para alguien que sepa leer esto, pues sí, claro. Ah, sí, están separadas, sí, se leen de manera distinta. Pero sí, o sea, el punto de 5.150.000 está cerca del 50.000 en los casos, o sea, y eso no tiene nada que ver, ¿no? En este tipo de gráfica. Ya separándolas, porque uno puede activar o desactivar en la plataforma qué gráfica ver, ya se ven los casos acumulados y esta es la gráfica de línea y de hecho una gráfica de línea de ojiva, o sea, se va acumulando, ¿no? Y tiene esta tendencia. Esto sí es muy informativo, ¿no? De cómo se va acumulando los casos. Ahora, de nuevo, ¿qué vamos a hacer con los casos acumulados? ¿Qué nos dice? ¿Para qué nos sirve saber ese dato o ver que se va acumulando estos casos, ¿no? Porque igual también sería cuestión de preguntarle tal vez esta gráfica, bueno, ¿y los casos acumulados de personas recuperadas y las vacunaciones acumuladas, ¿no? Entonces tal vez también comparar pues gráficas de ojiva con gráficas de ojiva, ¿no? Por otro lado, las gráficas de barras, en este caso, si se dan cuenta, están utilizando barras así milimétricamente, ¿no? Ya son muchas barras. Eh, esto sucede cuando tenemos una gran cantidad de datos en un periodo de tiempo, ¿no? Aquí tal vez también lo interesante es que ahora sí estamos utilizando la escala de la izquierda, sigue siendo una gráfica de barras pero con muchas barritas, y esto sí permite ver esta tendencia que se ha observado también a nivel internacional, que es las tres olas anteriores y la cuarta ola que está superando los 60.000 casos, ¿no? Entonces, esto sí nos permite ver algo con su propio sistema. ¿De qué nos sirve para esta gráfica? Lo que ustedes ven de 6 millones a 1 millón, la escala que está del lado derecho, eso no nos sirve de nada para leer esta gráfica, por ejemplo. Entonces, pues ahí hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, el siguiente tema sobre esto son las tablas bidireccionales, que de nuevo es otra forma que tenemos de mostrar cierta información y eso depende de los datos que tengamos y cuál es nuestro interés de usarlos, de cómo usarlos. Entonces, volvamos a este caso, pues tenemos variables independientes, que son nuestras ciudades, y las variables dependientes, que son esta información que a mí me interesa, de la que me interesa hablar de cada ciudad. Para empezar, estamos de acuerdo de que podría ser cualquier cantidad de variables dependientes, ¿no? O sea, podríamos poner cantidad de perros, ¿no? O número de calles con nombres bonitos. O sea, podría ser cualquier categoría como variable dependiente. Y esto va a ser importante destacarlo porque finalmente quien decide qué variables son las que tenemos que medir, las que tenemos que colocar, las determina el investigador a partir de un marco teórico pertinente que justifique, en muchos de los casos, pues su intuición o su propuesta teórica de por qué esa variable debería estar siendo analizada para el fenómeno que tenemos, ¿no? Entonces, aquí, pues sí, podríamos inventarnos toda una serie de variables y podríamos tener 20.000 variables dependientes, pero lo que queremos es coger algunas, ¿no? Asociadas a estas ciudades, por ejemplo. Ahora, una tabla, como dijimos, unidireccional es pues que tengamos un individuo, un ente al cual se le está observando algo, una propiedad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, es Sandra Márquez, una candidata que tiene asociado 38.405 likes en su fanpage. Eso es inventado, de aquí adelante es por inventado. Esto es una tabla unidireccional. Nosotros podríamos desglosar esos likes por mes,
¿sí? Entonces podríamos tener 12 variables dependientes y cada una con su propia información. Sigue siendo una tabla unidireccional. Podemos contestar ciertas preguntas, como por ejemplo decir, ¿cuántos likes obtuvo la candidata en agosto? ¿No? Y podemos contestar 2017. ¿Y cuántos likes obtuvo en abril? No, pues 5,773. Ok. Pero hasta ahí, bueno, sí nos dice algo esta tabla y dependerá de los propósitos que tengamos para poder analizarla, pero nos hace falta algo más. Entonces, aquí lo que podemos hacer, dependiendo de los datos que tengamos y la investigación que nosotros hayamos hecho, eh, podemos, por ejemplo, desglosar los likes por año. Y resulta que mi muestra yo la tomé del 2018 al 2020. Estuve sondeando esa página todos los meses para ver cuántos likes obtenía en cada mes. Entonces, en enero del 2018 obtuvo 456, en agosto del 2019 obtuvo 325. Ahora noten que para poder contestar una pregunta con esta manera en que estamos desglosando los datos, necesitamos que nos pregunten dos cosas, ¿sí? Si a mí me dicen con esta tabla la manera en que está desglosado estos datos, si a mí me dicen, oye, ¿cuántos likes obtuvo la candidata Sandra en febrero? Pues naturalmente voy a tener que, bueno, ¿de qué año? ¿No? Entonces, debido a que ya tenemos dos variables para poder responder a esa pregunta, ya estamos hablando de una tabla bidireccional. Ahora, algo interesante sobre esto es que aquí hay una columna invisible, ¿sí? Hay una columna que se llama candidato, candidata, y que en todas las celdas está el nombre Sandra, ¿cómo le puse? Sandra Márquez. Sandra Márquez está repetida en todos los casos, ¿sí? Pero eso no es relevante para esta tabla. Si tuviéramos más candidatos, tal vez sí sería relevante decir que tenemos enero, febrero, marzo, abril y se vuelve a repetir enero, febrero, marzo, abril, y en esos casos ahí cambia el nombre. De hecho, esta tabla, esa columna invisible, tendría repetido 12 veces Sandra Márquez. Pero de nuevo, esto no es relevante. Esto lo menciono porque pues una tabla unidireccional tiene el nombre de la candidata y esa propiedad que estamos observando, incluso desglosado en 12, ¿sí? Y en este caso, cuando ya lo desglosamos, ahora ya utilizamos los meses como una variable independiente. Y como dependientes ya estamos desglosando el año. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuántos likes obtiene la candidata Sandra Márquez? Necesitamos contestar a esas dos preguntas. ¿En qué mes? ¿En qué año? ¿Sí? Ok, esto en cuanto a la tabla de bidireccional, tengan en cuenta que ese tipo de información se la van a poder encontrar en sus tablas y de hecho la intención es que más adelante empecemos a jugar con ese tipo de tablas, pero de nuevo esto es como una introducción para manejar este lenguaje. Ahora vamos a ver un poco sobre las tablas de frecuencias relativas. Volvamos al caso de los likes de la candidata. Aquí lo que tenemos pues es la suma y lo que pueden ver es que tenemos una columna de likes totales, ¿no? Que es la suma de cada uno de los años. Entonces podemos decir que en enero obtuvo 1661 porque es la suma del 18, 19 y 20. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer cuando hablamos de frecuencias relativas es que queremos tener un mismo número para comparar todos los datos. En este caso el 100% es el que usualmente utilizamos. Lo que hacemos es una regla de 3 de cada una de las filas. Por ejemplo, el número de frecuencia relativa que tiene en enero del 2018, dijimos que había 456 likes. Esto se multiplica por 100, porque es la base que vamos a utilizar, y se divide entre el total de likes que se obtuvieron en todos los años, esa es la suma, en enero, que fueron 1661. Entonces ya con eso obtenemos el primer número. Y esto lo vamos a hacer para cada una de las celdas. Esto, gracias a los programas de computación, esto se puede hacer muy rápido, ¿no? Pero esto nos permite observar
la distribución relativa que tenemos en estos datos. Y por ejemplo, algo rápido a destacar es que todo va muy bien aquí, de repente este bajón, ¿no? 10.61, 2.69. O sea, en 2018 tenemos este 2.69 en septiembre, comparado a los otros meses. Este mes se comportó muy raro, ¿sí? Será una cuestión de observar qué pasó en ese mes. De nuevo, estos datos son inventados, pero esto podría destacar de esa manera, ¿no? Y, como podrán suponer, aquí estamos observando por fila y estamos utilizando la sumatoria de cada mes como base para sacar el porcentaje. Pero también podríamos hacer lo mismo por columna y ese sería otro número porque lo que utilizamos como base es la suma de todo el 2018 como base para sacar el número, por ejemplo, de enero. Si hacemos esto, noten que cambia el porcentaje que, digamos, aporta el mes de enero en el 2018 comparado a los otros meses del 2018, aporta muy poco y que la mayoría se concentra en estos meses, ¿sí? Entonces, esto de nuevo va a depender de qué tipo de investigación estén haciendo y cuál sea su interés. Muy bien. Entonces, ya para terminar, este es el último tema de histogramas. Los histogramas son prácticamente gráficas de barra, pero con contenedores. Estas barras no son propiamente elementos u objetos, categorías, sino son, pues sí, eso, contenedores que se construyen a partir de los datos que tengamos, la cantidad de datos que tengamos. Usualmente estas barras no están separadas entre ellas. Por excelencia, lo que estamos tratando de medir aquí son datos cuantitativos, o sea, por lo general, y buscamos que sean ordinales, ¿no? Los rangos se construyen de manera automática. Usualmente los programas nos dan estos rangos y eso lo van a ver con Google, con las formas de Google, con la hoja de estilos de Google. Por ejemplo, esto es un caso así que me inventé. Saqué pues 35, observé 35 individuos, sus edades. Y lo que hice fue tracé una gráfica de barras con sus edades, pero en vez de ponerme a indicar, por ejemplo, tendría que haber hecho una barra para 0 años, bebés, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, o sea, tuve que haber hecho 100 barras, ¿no? En algunos casos iba a haber 0 y en 35, bueno, en algún lugar iban a estar colocadas las otras. En vez de hacer eso, lo que hacemos es un histograma. Y esto es crear ciertas cajas, ciertos bins. Y, por ejemplo, considera esta gráfica fue construida de manera automática y Google determinó que era muy pertinente para los datos que tenía utilizar rango de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 100. ¿Sí? De hecho, no coloca 100 porque ninguno tiene 100 años. Entonces no plasma eso él, o Google. Entonces yo en este caso debí de haber puesto manualmente ese 100 porque ese dato yo lo tengo como investigador, ¿no? ¿Qué más? Entonces, lo que también vemos es la cantidad ahora sí, la cantidad de observaciones en cada uno de los pins. Y vemos que, por ejemplo, de 60 a 80 tenemos 100 individuos allá adentro. Podemos decir que de 0 a 20 tenemos 8 individuos. Entonces, los histogramas nos permiten trazar una gráfica de barras con datos que son continuos, ¿sí? Y que no tenemos categorías. Entonces, sería muy distinto si en vez de medir edades hubiera medido, ¿le gusta la nieve? Sí o no. Eso serían 2 gráficas de barras, ¿no? Sí o no. Pero algo como el tamaño, por ejemplo, la estatura, eso también pudo haber sido con un histograma, porque va a ser muy raro, como lo mencioné antes, que 2 personas tengan ese mismo dato. Sería mejor crear estas cajas y sería todavía mejor dejarlo que se generan de manera automática. Esto se puede regular. Se puede más o menos determinar cuántos bins te gustaría utilizar para plasmar la distribución de tus datos. Esto va a ser muy importante porque más adelante vamos a ver que con este tipo de observación también podemos adelantarnos a si nuestros datos siguen una distribución que le llaman normal.
Esto también trae como consecuencia que nos abre una posibilidad de ciertas herramientas. Si nuestros datos se comportan de una u otra manera, eso va a orientarnos sobre las herramientas estadísticas que podemos utilizar con ellos. Bueno, eh, van a observar que en la plataforma la instrucción dice que hay que inventar 35 observaciones con 3 variables dependientes. Estas 35 observaciones me refiero a 35 individuos y estos individuos van a tener 4 variables dependientes, de las cuales, perdón, 3 variables dependientes y va a haber una variable dependiente que debe de ser continua, es decir, cuantitativa, y que se puede usar una escala de intervalo. Otra variable continua que se puede usar una escala de razón. Y la tercera variable debe ser nominal y que se pueda usar una escala ordinal, que ya quedamos que son los casos de muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, ¿no? Podría ser esa una escala nominal, perdón, un tipo de variable nominal, categórica, eh, con una escala ordinal, ¿sí? Entonces, lo siguiente es el construir 3 gráficas y un histograma. Y para esto se va a utilizar Google, las diapositivas de Google y Google Slides. Perdón, las diapositivas de Google y también la hoja de formas, que de hecho ahí les pongo los enlaces en la plataforma ya directamente para utilizar esas herramientas. Y una vez que tengan los datos, esta base de datos que ustedes van a construir, y las gráficas hay que pasarlas, o sea, las gráficas se pueden hacer en la plataforma de Google, la hoja de Excel que tiene Google, y las gráficas una vez ahí se pueden pasar al Google Slides. Ya que estén en el Google Slides, en las presentaciones de Google, tienen que explicarme por qué eligieron hacer esa gráfica. Entonces, van a tener que hacer 3 gráficas para representar sus datos y un histograma. Les dejo también en la plataforma un pequeño video tutorial sobre cómo utilizar gráficas y ahí ustedes van a poder encontrar que también se encuentra el histograma. Aunque aquí solamente hemos visto un grupito de gráficas, yo les recomiendo mucho explorar las otras opciones de gráficas que tiene Google, por ejemplo, que son gráficas muy comunes que se encuentran en la mayoría de los programas relacionados con datos y diseño. Y bueno, la idea es que anexen en cada una de las secciones de la plataforma el enlace, los enlaces, compártanme los enlaces para poder observar su base de datos y también las gráficas. Y bueno, eso sería todo. Estoy atento, cualquier duda y nos estamos viendo en la clase para también resolver o incluso ejecutar el programa. Hasta la próxima.